Hola, bienvenidos a la presentación de la categoría Food SGR Cierre Fiscal. La idea es con esta categoría poder dar cuenta a las entidades, tanto beneficiarias de recursos de regalías y compensaciones, como aquellas que ejecutan por disposición de los órganos colegiados de administración y decisión proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, puedan tener una categoría, un formulario de cierre que les permita adelantar el cierre fiscal en lo que respecta al bienio 13-14 y en adelante para los siguientes bienios. Miremos entonces el para qué de la categoría y el formulario de cierre fiscal del Sistema General de Regalías. La idea con esta categoría y este formulario es que las entidades que adelantan la ejecución de estos recursos cuenten con una herramienta que les permita validar si esas entidades cuentan con los recursos suficientes para atender los proyectos de inversión o los compromisos que quedan pendientes de ejecutarse al cierre de la vigencia presupuestal que termina. De tal forma que con base en ello puedan definir los montos de los recursos de disponibilidad inicial que deben llevar a su capítulo independiente de presupuesto de la siguiente bienalidad y si cuentan con recursos adicionales para aprobar nuevos proyectos derivados de esos saldos del bienio anterior o por el contrario, si de esos compromisos, dada el menor recaudo de los recursos, deben considerar la apropiación que tienen disponible del nuevo bienio para atender esos compromisos que quedan vigentes al 31 de diciembre, en este caso, de la vigencia 2014 que corresponde al presupuesto bienio 2013-2014. Veamos entonces la estructura de la categoría y del formulario SGR Cierre Fiscal. El formulario está compuesto de forma gruesa en tres componentes. Un primer componente que tiene que ver con el cálculo de los temas presupuestales y eminentemente presupuestales. Un segundo componente que tiene que ver con el cálculo de las disponibilidades y exigibilidades en términos de tesorería. Y un tercer componente que tendríamos de la comparación de los resultados presupuestales con los resultados de tesorería. En ese primer componente que tiene que ver con el materia presupuestal, se calcula principalmente lo que llevaríamos dentro del acto administrativo del siguiente bienio como disponibilidad inicial y hace referencia al cálculo de los resultados del ejercicio de la ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre del respectivo bienio para poder establecer las apropiaciones por comprometer que consideran simplemente aquello que se incorporó al presupuesto y que sobre lo cual no surtió compromiso, los compromisos por pagar, aquellas apropiaciones que fueron objeto de compromiso que por una u otra razón la entidad no terminó de pagar durante la vigencia fiscal, cuya sumatoria, es decir, la sumatoria de las apropiaciones por comprometer y los compromisos por pagar, nos daría lo que tiene que ver con las apropiaciones por ejecutar, que sería lo que se llevaría al presupuesto del siguiente bienio como disponibilidad inicial. Adicionalmente, dentro de este componente de la categoría y del formulario, se consideran también los montos de aquellos proyectos que han sido aprobados con cargo al presupuesto de ese bienio que termina, pero que por una u otra razón no fueron incorporados al presupuesto de la entidad beneficiaria o territorial ejecutora, o en el caso de las entidades no territoriales ejecutoras de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. En este caso, aunque no son considerados o incorporados dentro del presupuesto, es importante establecer ese monto de recursos de proyectos que se aprobaron con cargo al presupuesto de ese bienio, pero que no fueron objeto de incorporación y que deben considerarse dentro del cierre a efectos de que se pueda contar con la disponibilidad de los recursos o apropiar los recursos necesarios para poder atender la ejecución de tales proyectos. Eso en lo que respecta al cálculo de los temas eminentemente presupuestales de la categoría. Pasemos entonces al segundo momento de la categoría, que tiene que ver con el cálculo de la disponibilidad de tesorería. Para el cálculo de esta disponibilidad, lo que se adelanta, y lo vamos a ver un poco más adelante en detalle, corresponde a las disponibilidades, que son todos aquellos recursos con los que cuenta por fuente de financiación del Sistema General de Regalías, es decir, por asignaciones directas, asignaciones específicas o fondos de compensación regional, desarrollo regional, ciencia, tecnología e innovación o los recursos de los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique, que están dentro de las cuentas de la entidad beneficiaria, territorial o ejecutora de proyectos.
Asimismo, se calculan también las exigibilidades, es decir, aquellos compromisos, obligaciones o temas pendientes de pago que tiene la entidad territorial con cargo a esos saldos en sus cuentas. De allí podemos obtener entonces la diferencia entre las disponibilidades y las exigibilidades, que nos daría el resultado de tesorería, que al compararlo con el balance presupuestal respecto de las apropiaciones por ejecutar, podemos establecer si los recursos que tenemos en caja 31 de diciembre y las disponibilidades adicionales son suficientes para apalancar, atender todo lo que tiene que ver con los compromisos pendientes de ejecutarse y las apropiaciones pendientes de ejecutarse al cierre de esa misma vigencia presupuestal. Por último, la categoría incorpora también la posibilidad de que se registre y la necesidad de que se registre la información eminentemente presupuestal de vigencias futuras que hayan autorizado los órganos colegiados de administración y decisión con cargo a cada una de estas fuentes de financiación del Sistema General de Regalías para los diferentes bienios presupuestales. En este caso, para el cierre de la vigencia 2013-2014, en el formulario de cierre fiscal se está pidiendo que se registre por cada fuente de financiación los montos de las vigencias futuras que fueron autorizadas por OCAD de cada una de esas fuentes para los bienios 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 y 2021-2022, en el evento en que las entidades que ejecutan esos proyectos cuenten con dichas autorizaciones de vigencias futuras presupuestales, es decir, que involucran recursos de esos presupuestos, de esos bienios de vigencias futuras. Miremos ahora entonces en detalle lo que compete a cada uno de esos componentes de la formulario de categoría SGR cierre fiscal. Vemos entonces en la diapositiva la desagregación en los diferentes colores de los diferentes componentes de los que hablábamos. Entonces en la parte superior vamos a encontrar el cálculo que tiene que ver con el tema presupuestal. Las dos siguientes filas encontramos lo que tiene que ver con los saldos de tesorería, tanto las disponibilidades como las exigibilidades, y más adelante encontraremos también entonces lo que tiene que ver con la comparación o los resultados de comparar esos temas presupuestales con los temas de tesorería. Miremos cada uno de ellos entonces en particular. Tenemos entonces en la categoría de cierre que por cada tipo de recurso, decíamos asignaciones directas, específicas y fondos del Sistema General de Regalías, vamos a adelantar el cálculo de cada uno de estos componentes. Iniciamos con el monto de proyectos incorporados al presupuesto por cada fuente. ¿Esto de qué deriva? Deriva básicamente de la categoría SGR ingresos o SGR gastos de la apropiación incorporada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Corresponde a la sumatoria del valor de los proyectos que con cada fuente de financiación fue incorporado al presupuesto en el capítulo independiente del Sistema General de Regalías, tal como lo establece la Ley 1530 y el Decreto 1949 de 2012. Entonces, en el monto de proyectos aprobados incorporados al presupuesto se registrará la totalidad de la incorporación presupuestal que se ha adelantado de los diferentes proyectos o de las diferentes fuentes de recursos por cada fuente. El segundo momento que pide el componente presupuestal de la categoría tiene que ver con los compromisos y mantenemos entonces la misma connotación, la misma estructura. Por cada fuente de financiación, a partir del monto de los recursos incorporados al presupuesto, tenemos que definir cuánto es el valor de los compromisos que con cargo a esa fuente de financiación de esas apropiaciones incorporadas fueron realizados al cierre de la vigencia fiscal que termina, en este caso a 31 de diciembre de 2014. El siguiente momento presupuestal que considera el formulario tiene que ver con los pagos realizados, también en este caso por cada fuente de financiación a partir de los compromisos que se han registrado derivados de esas apropiaciones que teníamos incorporadas en el presupuesto. Esos son los tres momentos principales que vamos a registrar en términos presupuestales en el formulario de cierre fiscal en términos presupuestales. No obstante, a partir de esos tres momentos podemos entonces encontrar o establecer los diferentes variables o categorías que nos están pidiendo adicionalmente. Entonces tenemos como siguiente momento la apropiación por comprometer, que no va a ser otra cosa que la diferencia entre lo que se incorporó al presupuesto por cada fuente de financiación frente a los compromisos realizados contra esa misma fuente de financiación. En este caso tendríamos, por poner un ejemplo, si por fuente de asignaciones directas hemos adelantado una incorporación de 100 pesos y hemos realizado compromisos con cargo a esa apropiación por 50, tendríamos entonces que la apropiación por comprometer para ese caso que estamos poniendo como ejemplo sería de 50. ¿Sí?
El siguiente momento tiene que ver con los compromisos por pagar. En este caso, también deriva de los dos momentos utilizados anteriormente. Corresponde a la diferencia entre el valor de los compromisos por cada fuente de financiación frente a los pagos realizados frente a esa misma fuente de financiación. De estas dos últimas definiciones, apropiación por comprometer más los compromisos por pagar, tendremos entonces lo que corresponde a las apropiaciones por ejecutar, que sería la sumatoria justamente de esas apropiaciones por comprometer más esos compromisos por pagar, y que, como lo vamos a ver más adelante, será lo que será considerado o incorporado por la entidad como disponibilidad inicial en el presupuesto de la siguiente vigencia para continuar ejecutando esos recursos que quedaron pendientes de ejecutarse al cierre de la vigencia que termina. Un dato adicional que les decía que debemos considerar, diferente del componente estrictamente presupuestal, tiene que ver entonces con el valor de los proyectos que fueron aprobados por órganos colegiados de administración y decisión con cargo a cada una de esas fuentes de financiación, pero que no fueron incorporados por la entidad a el capítulo independiente del presupuesto a que hace referencia el decreto 1949. Este valor entonces se considera también dentro de la columna 7 de la presentación como el valor por cada fuente de financiación de aquellos proyectos que, siendo aprobados por el OCAT, no surtieron trámite de incorporación y que al no ser surtido trámite dentro de la incorporación no se consideran dentro de esos valores presupuestales que hemos definido inmediatamente anterior. Con base en esa información entonces podemos tener de la sumatoria de los recursos no incorporados al presupuesto de proyectos que han sido aprobados más las apropiaciones por ejecutar que habíamos definido anteriormente, el total del cierre presupuestal, que no será otra cosa que la totalidad del monto de recursos que se requieren para atender el valor total de los proyectos o compromisos que se encuentran pendientes de ejecutarse al cierre de la vigencia fiscal. Y con eso tendríamos entonces la primera parte del aplicativo en la versión del formulario SGR cierre fiscal en lo que tiene que ver con el componente presupuestal. Pasamos entonces al segundo momento o al segundo capítulo de ese formulario de cierre, que tiene que ver con la primera parte del componente de tesorería y en particular sus disponibilidades. Mantenemos entonces la misma estructura. Por cada fuente de financiación vamos a tener que definir una serie de momentos. El primero de ellos, los saldos con los que cuenta la entidad territorial o beneficiaria o ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías al 31 de diciembre de la vigencia que estamos cerrando. Los saldos en caja me van a permitir establecer parte de esa disponibilidad. ¿Y qué le vamos a adicionar a esa disponibilidad? Una serie de posibles recursos que también están a favor de la entidad, pero que posiblemente no se encuentran directamente dentro de la caja, como son saldo en encargos fiduciarios, si la entidad ha determinado la ejecución de ese tipo de mecanismos, las posibles inversiones de excedentes de liquidez que haya adelantado la entidad en el marco de lo que establece el artículo 49 del decreto 1525, o recursos del balance derivados de saldos que tenga a favor de la entidad que adelanta el cierre, otras entidades que tiene pendientes de devolver o reintegrar por asignaciones directas, asignaciones específicas o por rendimientos financieros de asignaciones directas que corresponden a la entidad beneficiaria, pero quien los tiene en este momento corresponde a una entidad pública diferente de esta y debe reintegrarlos. La sumatoria de esos tres conceptos, saldo en caja o bancos, en este caso el extracto bancario 31 de diciembre de 2014, los valores que pueda tener la entidad en títulos de encargos fiduciarios o títulos de inversiones de excedentes de liquidez establecidos en el decreto 1525, corresponderá más los saldos pendientes de reintegrar de otras entidades, corresponderá entonces al valor total de la disponibilidad con la que cuenta esa entidad al cierre de esa vigencia para poder apalancar esos compromisos o esos saldos pendientes de ejecutarse de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías. No obstante, a esa disponibilidad habría que descontar la totalidad de las exigibilidades o temas pendientes que tenga la entidad que adelanta el cierre de pagar o de entregar a otras entidades, y veamos en detalle cuáles son cada uno de esos. Tenemos entonces que dentro de las exigibilidades que puede tener la entidad corresponda a recursos de terceros. ¿Qué puede ser recursos de terceros? Aquellos descuentos que haya hecho la entidad territorial en la ejecución de los recursos por impuestos, tasas, contribuciones y demás, que no pertenezcan a él o no pertenezcan a la cuenta del Sistema General de Regalías y deban ser
retirados de ella para entregarlos al beneficiario o al ejecutor o al propietario de esos recursos, pero que aún al cierre de la vigencia se encontraban dentro del saldo en la cuenta de la entidad. Cheques girados y no cobrados, que digamos corresponde a una denotación de aquellos pagos que ha adelantado la entidad territorial, los considera realizados, no obstante, por alguna u otra razón, no fueron ejecutados completamente al cierre de la vigencia, razón por la cual esos recursos, aunque se entendían pagos, aún hacen parte del valor total de la disponibilidad en caja o en bancos que tiene la entidad a la terminación del cierre fiscal del bienio. En este caso, pueden corresponder, para el caso de los recursos del Sistema General de Regalías, a posibles pagos, como son pagos electrónicos a través de la cuenta maestra, que por una u otra razón no se hicieron efectivos y subieron efectos de devolución y que los recursos no salieron de la cuenta bancaria como tal. Eso tiene que ver entonces con la posibilidad de los pagos que no fueron efectivamente realizados al 31 de diciembre. Rendimientos financieros diferentes de asignaciones directas. En este caso aplica para aquellas cuentas en las cuales se administran recursos del Sistema General de Regalías diferentes a asignaciones directas. ¿Como cuáles? Como todos aquellos recursos de inversión, tal es el caso de las asignaciones específicas o recursos de impacto local del 40% del Fondo de Compensación Regional, los recursos correspondientes al Fondo de Compensación Regional en el componente del 60%, los recursos girados a la entidad y que están administrados en esa cuenta bancaria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Fondo de Desarrollo Regional o del de los recursos asignados al municipio ribereño del Río Grande de la Magdalena y Canal del Dique, que por efectos de las disposiciones normativas del Sistema General de Regalías deben ser reintegrados a la cuenta única del Sistema General de Regalías, o para el caso de las entidades públicas que no son beneficiarias, aquellos rendimientos financieros que deben reintegrarse a la entidad pública beneficiaria de los mismos. Otra exigibilidad corresponde a los saldos de proyectos por reintegrar. ¿Y a qué se hace referencia con este concepto? En el evento de recursos de fondos o en el evento de entidades que ejecuten proyectos con cargo a recursos que no son de su propiedad, aquellos proyectos que se ejecuten por un menor valor una vez liquidados los convenios o los contratos, o que realizada la liquidación de los mismos se evidencie que no fue necesario utilizar la totalidad del recurso inicialmente asignado y girado, pues una vez liquidados esos contratos y realizado la respectiva validación, esa entidad tendrá que reintegrar esos recursos al beneficiario en el caso de las asignaciones directas o específicas, o a la cuenta única del Sistema General de Regalías en el caso de los recursos de los fondos. Ese es el caso entonces de esa variable que se denomina saldo de proyectos por reintegrar, que corresponde a una exigibilidad que tiene la entidad dentro de su cuenta, pero es un recurso que no le pertenece a él. Asignaciones directas pendientes de transferir. Ese concepto hace referencia a aquellas entidades beneficiarias de asignaciones directas que, habiendo aprobado un proyecto de inversión con cargo a sus asignaciones directas, el órgano colegiado de administración y decisión definió que la entidad pública que iba a adelantar la ejecución de ese proyecto no era la misma entidad beneficiaria, sino una entidad pública diferente, razón por la cual la entidad beneficiaria debe adelantar la transferencia de ese recurso que tiene en su cuenta bancaria de asignaciones directas a la entidad pública designada por el OCAT como ejecutora de ese proyecto para que éste pueda adelantar tales inversiones. Entonces, ese concepto de asignaciones directas pendientes de transferir corresponderá a aquellos eventos en los cuales, al cierre de la vigencia, la entidad beneficiaria de asignaciones directas tenga pendiente de transferir esos recursos a la entidad pública ejecutora del proyecto diferente de sí misma. Fondo de compensación regional es la otra variable 40% pendiente de transferir. Digamos que la explicación de esta variable es similar a la anterior, solamente que no corresponden a asignaciones directas, sino a las asignaciones específicas que han sido girados a la entidad beneficiaria, contra los cuales se aprobó un proyecto de inversión, pero que el mismo órgano colegiado de administración y decisión municipal, en este caso, definió que la entidad pública que iba a ejecutar el proyecto era una entidad pública diferente de la entidad beneficiaria. Y tenemos la opción entonces también dentro de este formulario la posibilidad de, en el evento en que existan exigibilidades con las que cuente esta entidad que adelanta el cierre al 31 de diciembre del bienio que termina, que no estén consideradas dentro de estas variables que definimos anteriormente, pues hay una casilla especial para otras exigibilidades que puedan incorporarse. Y adelantando la sumatoria de cada uno de los valores por fuente de financiación de estos diferentes conceptos que hemos definido, podemos tener entonces la totalidad de las exigibilidades, que no es otra cosa que los recursos que, encontrándose en la cuenta o
encontrándose en las arcas de la entidad que adelanta el cierre, están pendientes de pagarse o transferirse o de entregarse a una entidad diferente de ella. Con base en estos dos ejercicios, entonces, tenemos ya, habiendo hecho completamente el diligenciamiento del formulario hasta el momento, tenemos entonces una información de tipo presupuestal que deriva de lo que tendrá que considerar la entidad en su incorporación del saldo inicial del siguiente bienio a su capítulo independiente del presupuesto. Tenemos entonces también calculado la total de las disponibilidades realizadas por la entidad y la totalidad de las exigibilidades con las que cuenta esa misma entidad al 31 de diciembre. Veamos entonces los últimos tres momentos sobre los cuales nos permitiría calcular el cierre como tal. De los dos momentos anteriores, la totalidad de las disponibilidades y la totalidad de las exigibilidades, tenemos entonces el resultado de tesorería, que no va a ser otra cosa que la diferencia entre la totalidad de los recursos de esas disponibilidades con las que contaba, menos la totalidad de las exigibilidades con la que esa entidad tiene a 31 de diciembre la vigencia que termina. Y es lo que registraríamos entonces en la columna de resultado de tesorería, que, como decía anteriormente, derivará de la diferencia entre el valor total de la disponibilidad menos el valor total de la exigibilidad. Este valor de resultado de tesorería es el que nos va a permitir calcular, comparándolo contra el resultado del ejercicio presupuestal del primer componente que hicimos de la categoría de cierre, para poder establecer el balance de tesorería frente a el presupuesto o el resultado presupuestal que teníamos. Ese balance solo puede tener tres opciones. Una opción es que la totalidad de los recursos con los que cuento del resultado de tesorería me son suficientes para poder atender la totalidad de las obligaciones pendientes de ejecutar de los proyectos calculados en el componente inicial del presupuesto. Eso nos daría entonces que el valor que hoy iríamos a registrar allí sería un valor mayor que cero. Un caso en el cual los resultados de tesorería son exactamente iguales a lo que tendríamos pendientes de ejecutar en esas apropiaciones por comprometer y esos compromisos por pagar de los que hablábamos en el componente de presupuesto, frente a los recursos que tenemos en tesorería. Entonces tendríamos un caso en el cual no tenemos ningún saldo y el valor sería cero, o un resultado en el tercer caso, y es en que los recursos que tengo del balance de tesorería, del resultado de tesorería, al comparar mis disponibilidades frente a mis exigibilidades, no son suficientes, esos saldos que me quedan, para poder apalancar o atender la totalidad de los compromisos pendientes de pagar o las apropiaciones pendientes de ejecutar, sumado a los valores de los proyectos aprobados que no fueron incorporados en el presupuesto. En este evento, entonces, el valor registrado en ese balance de tesorería será un valor negativo, y lo que nos estará mostrando es que, como lo vamos a ver en el ejemplo a continuación, la entidad deberá considerar parte de la apropiación con la que cuenta en el nuevo presupuesto para poder atender o apalancar esos compromisos o esos proyectos que están pendientes de ejecutarse del presupuesto del bienio que está cerrando. Veamos entonces adicionalmente las columnas que están definidas para el registro de la información, les decía, de las vigencias futuras autorizadas con cargo a cada una de esas fuentes de financiación en los bienios 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 y 2020-2021, en el evento en que los órganos colegiados de administración y decisión que aprobaron los proyectos que ejecuta la entidad que adelanta el cierre hayan autorizado vigencias futuras presupuestales de esos presupuestos de vigencias futuras de los que están allí señalados. Pasemos entonces y miremos en detalle con un ejercicio sencillo y práctico cómo adelantaríamos como una entidad beneficiaria y ejecutora de proyectos el cierre fiscal al 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior. Para el caso del ejercicio, entonces, vamos a considerar dos eventos. El evento 1, el caso del municipio A, un municipio que es beneficiario de asignaciones directas, pero que los recursos que va a recaudar dentro del bienio no van a ser suficientes para atender la totalidad de los compromisos que ha asumido con sus acciones directas. Y el caso del municipio B, que es el caso 2, vamos a hacer un caso contrario. En el caso del municipio B, va a ser un municipio que también, siendo beneficiario de asignaciones directas, va a recibir recursos por un monto superior a lo que inicialmente había comprometido de esos recursos durante el bienio. Y veamos cuáles van a ser los resultados del cierre fiscal y presupuestal de cada uno de ellos y los resultados que de ese cierre se derivan.
Entonces, caso municipio A, caso 1. Este municipio, como les decía, es beneficiario de asignaciones directas y le fue apropiado dentro del bienio la suma de 100 millones de pesos para el bienio 13-14. Contra esos 100 millones de pesos aprobó proyectos por 290 millones de pesos, de los cuales 90 se financiaban con recursos de sus asignaciones directas y 200 millones con recursos de asignaciones específicas del municipio B. Esta entidad, municipio A, recibió giros de asignaciones directas solo por 50 millones de los 100 que inicialmente tenía estimados, y recibió una transferencia del municipio B por los 200 millones de asignaciones directas que aportaba para la ejecución de ese proyecto. Con cargo a esos recursos, el municipio A realizó compromisos por 260 millones de pesos, pagos por 220 millones de pesos. De estos 220 millones que pagó, 200 millones los realizó con recursos de los que le transfirió el municipio B y 20 millones con cargo a sus asignaciones directas. Realizado el ejercicio numérico, tenemos entonces que al cierre del bienio 13-14, esta entidad tiene apropiaciones por comprometer de 30 millones, compromisos por pagar de 40 millones, saldo en la cuenta de 35 millones de asignaciones directas y de asignaciones específicas, 0 pesos en cuentas. Veamos entonces con esta información cómo adelantaríamos el ejercicio de cierre fiscal de esta entidad en particular. Empecemos entonces con el componente presupuestal. Dijimos entonces que tenemos dos tipos de recursos, asignaciones directas y asignaciones específicas, que vemos en cada uno de los diferentes momentos de la categoría de cierre. En el caso entonces de las asignaciones directas, empecemos con el primer componente del ejercicio presupuestal, monto de proyectos incorporados. Dijimos que esta entidad incorporó al presupuesto, y esto vendrá de la información de la categoría SGR gastos, incorporó al presupuesto 290 millones para ejecutar el proyecto que le fue aprobado. De estos 290 millones incorporados, 90 millones correspondían a asignaciones directas y 200 millones a las asignaciones específicas que había financiado el municipio B. Realizada esa incorporación, la entidad realiza los compromisos por 260 millones. De esos 260 millones que comprometió con cargo al presupuesto del proyecto, 60 millones los comprometió con cargo a la asignación directa y 200 millones con cargo a la asignación específica que le había transferido el municipio B. Y realizó pagos por 220. Dijimos que esos pagos los había realizado 200 millones con los recursos de asignaciones específicas y solo 20 millones con cargo a las asignaciones directas de los que él es beneficiario. Así las cosas, tenemos entonces que al realizar los ejercicios matemáticos, la apropiación por comprometer, que dijimos que se definía como el valor total de los recursos incorporados por cada fuente de financiación, menos el valor de los compromisos realizados por cada una de ellas, tendríamos el siguiente escenario. Para las asignaciones directas nos quedaría pendiente de comprometer el valor de 30 millones de pesos, que deriva de los 90 incorporados menos los 60 millones de compromisos que realizó con cargo a esta fuente de financiación. Mientras que en el caso de la otra fuente, que son asignaciones específicas, esta entidad incorporó 200 millones y comprometió 200 millones, por lo cual la apropiación por comprometer con cargo a esa fuente de financiación será de 0 pesos. Veamos entonces el siguiente momento del componente presupuestal, el cálculo de los compromisos por pagar. Hacemos entonces el mismo ejercicio para cada una de las fuentes y el compromiso por pagar para el caso de las asignaciones directas será 60 millones de compromisos menos 20 millones de pagos, corresponderá entonces a 40 millones de compromisos por pagar, mientras que para el caso de la fuente de asignaciones específicas, como comprometió los 200 millones y pagó los 200 millones con cargo a esa fuente, los compromisos por pagar con cargo a esa fuente serán de 0 pesos. De este modo entonces tenemos que para el cálculo de la apropiación por ejecutar, que le habíamos definido como la sumatoria entre la apropiación por comprometer más los compromisos por pagar, para el caso de asignaciones directas nos dará 70, que corresponde a la suma de los 30 millones que están como apropiación por comprometer más 40 millones que se encuentran dentro de los compromisos por pagar. Las asignaciones específicas, que es la otra fuente, en este caso no tiene apropiaciones por ejecutar, toda vez que el valor de los dos momentos anteriores había sido 0. Para el caso que estamos planteando, partimos del supuesto de que la entidad no tiene proyectos aprobados que estén pendientes de incorporarse al presupuesto, razón por la cual para cada una de las fuentes el valor de estas dos categorías o estos dos variables es 0 pesos.
Habiendo hecho este ejercicio, tenemos entonces el total del cierre presupuestal para cada una de las fuentes. Para asignaciones directas, el total del cierre presupuestal nos dará de 70 millones de pesos, mientras que para las asignaciones específicas, el total de ese cierre presupuestal será de 0 pesos, que, como habíamos dicho anteriormente, nos va a permitir, lo veremos un poco más adelante, definir el monto de los recursos que la entidad tendrá que incorporar como disponibilidad inicial en el presupuesto de la vigencia inmediatamente siguiente a la cual está adelantando el cierre fiscal como tal. Tenemos entonces ya hasta ahí el primer momento que tiene que ver con el componente presupuestal del cierre de la categoría. Pasemos ahora entonces a ver de forma rápida lo que tiene que ver con los momentos de tesorería a partir de la información base que teníamos del ejercicio. Dimos entonces, según la información que teníamos del ejercicio, que para el caso de las asignaciones directas, los saldos en bancos o en caja al cierre de la vigencia era de 35 millones de pesos. Partimos del supuesto que no tenemos, como esa entidad, no tenemos recursos en encargos fiduciarios, ni títulos de inversiones de excedentes de liquidez, ni recursos de balance de saldos de proyectos que estén pendientes de reintegrarse. Es decir, que la disponibilidad de tesorería de esta entidad va a estar definida exclusivamente por el saldo de recursos que cuenta en caja. Mientras que para el caso de las asignaciones específicas, toda vez que haya realizado la totalidad de los pagos, no va a encontrar ninguna disponibilidad en caja, ni saldos en encargos fiduciarios, ni títulos permitidos de acuerdo al decreto 1525, que serían las inversiones de excedentes de liquidez, ni tampoco están pendientes de reintegrarse ningún tipo de recurso por parte de otra entidad a esta entidad beneficiaria. En este sentido, la disponibilidad para cada una de estas fuentes será de 35 millones de pesos para asignaciones directas y de 0 pesos para asignaciones específicas. Veamos entonces ahora las exigibilidades con cargo a cada una de esas dos fuentes. Para el caso de las asignaciones directas, se parte del supuesto entonces que la entidad tiene recursos en la cuenta a favor de tercero por 5 millones de pesos que derivan de impuestos, tasas y contribuciones que están en la cuenta bancaria de asignaciones directas de la entidad beneficiaria, pero que no han sido transferidos a los diferentes propietarios de estos recursos. Que la entidad no cuenta con exigibilidades adicionales, es decir, que la única exigibilidad corresponde a estos recursos de terceros en la cuenta por 5 millones de pesos, que no hay cheques girados y no cobrados o pagos realizados que no hayan sido ejecutados al 31 de diciembre, que no tenemos rendimientos financieros diferentes de asignaciones directas pendientes de entregar o devolver a los beneficiarios, que no hay saldos de recursos de proyectos por reintegrar a entidades beneficiarias, que no hay asignaciones directas pendientes de transferir a ninguna entidad para efectos de la ejecución de los proyectos de recursos que son de esa entidad beneficiaria, pero que el ejecutor es una entidad pública diferente, que no hay tampoco recursos pendientes de transferir por asignaciones específicas o el 40% de impacto local y que no tenemos exigibilidad diferente. En este caso entonces, la sumatoria de las exigibilidades para esta entidad en el caso particular que estamos proponiendo como ejemplo, será 5 millones de pesos que deriva de los recursos de terceros que tienen en la cuenta bancaria y de asignaciones específicas no tenemos ninguna exigibilidad al cierre de la vigencia presupuestal sobre la cual estamos adelantando el ejercicio. Tenemos entonces hasta aquí un cierre del componente presupuestal de 70 millones de pesos, unas disponibilidades en la entidad por 35 millones de pesos y unas exigibilidades por 5 millones de pesos. Veamos entonces, a partir de estas definiciones, qué cálculos encontramos y cuáles son sus resultados. Para cada una de las fuentes de las que estamos hablando, entonces tenemos un resultado de tesorería. El resultado de tesorería lo habíamos definido que era la diferencia entre las disponibilidades por cada fuente de financiación menos sus exigibilidades. En este caso, para las asignaciones directas, contábamos con unas disponibilidades por 35 millones de pesos y unas exigibilidades por 5 millones de pesos, los cuales nos da un resultado entonces de tesorería positivo de 30 millones de pesos. Mientras que para asignaciones específicas, como no existen disponibilidades ni exigibilidades, el resultado de tesorería va a ser de 0 pesos. Hasta ahí tenemos entonces el resultado de tesorería. Veamos entonces qué pasa al comparar ese resultado de tesorería con los resultados de presupuesto que habíamos definido inicialmente. Si recuerdan, en el ejercicio, el resultado de presupuesto nos había arrojado 70 millones que derivaban de ¿qué? De la apropiación pendiente por comprometer, que eran 30 millones, más los compromisos que estaban pendientes por pagar de ese proyecto,
que eran de 40 millones para un total de 70 millones de pesos. Es decir, 70 millones de pesos es la totalidad de recursos que requiere la entidad para en el siguiente bienio continuar la ejecución de su proyecto en términos de lo que está pendiente de comprometerse o en términos de lo que ya estaba comprometido y pendiente de pago. No obstante, el valor de la disponibilidad de tesorería, el resultado solamente cuenta con 30 millones de pesos, lo cual permitiría establecer que el balance de tesorería frente al presupuesto será de 40 millones de pesos en términos negativos. ¿Qué implica eso? Implica que la entidad en este momento, al cierre de la vigencia para el caso del ejercicio del 31 de diciembre de 2014, le faltan 40 millones de pesos para poder atender la totalidad de las obligaciones o compromisos pendientes de ejecución al cierre de la vigencia para el presupuesto de su capítulo independiente derivado del proyecto al que hacíamos referencia en el ejercicio. ¿Qué tenemos como resultado entonces? Que este valor de resultado del presupuesto, que será la sumatoria, decíamos, de la apropiación por comprometer más los compromisos de pagar, que son 70 millones, son los que, de acuerdo a las definiciones presupuestales y al manual de cierre presupuestal que ha expedido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá llevar la entidad como disponibilidad inicial a su capítulo independiente del capítulo del Sistema General de Regalías para, con cargo a ello, poder adelantar el trámite presupuestal que le permita en esa siguiente vigencia presupuestal continuar la ejecución del proyecto en términos de lo que estaba pendiente por comprometer, adelantar los compromisos que permitan realizar esas actividades del proyecto o, adicionalmente, lo que estaba pendiente de pago, pues aquellos compromisos que estaban pendientes de pago y que surtan la obligación, la entidad pueda atender tales compromisos de pago. Eso sería entonces el primer resultado que tendremos del ejercicio. Una disponibilidad inicial que debe llevarse al capítulo independiente del presupuesto del SGR de la entidad pública que adelanta el cierre por 70 millones de pesos. Tenemos entonces que, para este caso en particular, el ejemplo que tenemos, no existen saldos disponibles al cierre de esa vigencia que le permitan a la entidad financiar nuevos proyectos. Y no existen saldos, ¿por qué? Porque el resultado nos arrojó que, por el contrario de existir saldos, existe un faltante de recursos que debe considerar la entidad beneficiaria que adelante el cierre para poder que se considere dentro de la apropiación que le ha sido dispuesta en el presupuesto del Sistema General de Regalías nivel 1, en la ley de presupuesto expedida por el Congreso de la República, para que con cargo a esos recursos pueda suplir el faltante que quedó al cierre de la vigencia inmediatamente anterior, que para el caso de este ejemplo, repetimos, es de 40 millones el faltante. ¿Qué implica esto? Que la entidad tendrá que, a su disponibilidad de apropiaciones de la nueva ley de presupuesto, descontarle 40 millones de pesos para que le informe a través de la Secretaría Técnica al órgano colegiado de administración y decisión que sobre esa disponibilidad tenemos 40 millones menos para aprobar proyectos nuevos de inversión en el nuevo presupuesto del Sistema General de Regalías del nuevo bienio. Hasta ahí entonces, en lo que tiene que ver con el primer ejercicio, en el cual el municipio recaudó en este caso un valor menor a lo que inicialmente tenía estimado, lo cual derivó en un menor valor del cierre que deberá considerar dentro del presupuesto del siguiente bienio con cargo a sus apropiaciones de asignaciones directas. Veamos entonces rápidamente el segundo caso. Caso 2, municipio B. El caso es similar al anterior, no obstante, la única diferencia es que esta entidad, siendo beneficiaria de asignaciones directas a la cual le habían apropiado 100 millones de pesos para el bienio 13-14, aprobó el proyecto por 290 millones, 90 millones con asignaciones directas y 200 millones con asignaciones específicas del municipio C, recibió como giro del Ministerio de Asignaciones Directas para ese bienio los 100 millones de pesos que le habían sido apropiados y la transferencia por 200 millones del municipio C correspondientes a las asignaciones específicas. Lo mismo que en el caso anterior, realizó compromisos por 260 millones de pesos, pagos por 220 millones, de los cuales 200 millones son de asignaciones específicas que le transfirió el municipio C y 20 millones de asignaciones directas de las que le habían sido girados. Al cierre de este bienio, entonces, esta entidad tiene un caso similar al anterior, una apropiación por comprometer de 30 millones que deriva del valor total del proyecto 290 que había incorporado, menos los 260 millones que comprometió,
unos compromisos por pagar que son de 40 millones de pesos que derivan del valor total comprometido, en este caso 260 millones, menos los 220 millones que pagó, y un saldo en cuentas por valor de 85 millones de pesos de asignaciones directas y 0 pesos de asignaciones específicas. Veamos entonces con este pequeño cambio que solamente corresponde al valor recaudado de la asignación directa. En el caso anterior solamente se recaudó 50 millones de los 100 que tenía inicialmente apropiados. En este caso, esta entidad recaudó 100 millones de los 100 que tenían inicialmente estimados. Con base en esto entonces hacemos el cálculo de forma idéntica a como lo hicimos en el ejercicio anterior. Vemos entonces que por cada una de las fuentes tenemos una incorporación igual que en el caso anterior de 90 millones de asignaciones directas, 200 millones de pesos de asignaciones específicas, que con cargo a esa apropiación incorporada en el presupuesto la entidad adelantó compromiso por los 260 millones, 60 millones de asignaciones directas y 200 millones de asignaciones específicas. Se adelantaron los pagos por 220 como lo decía el ejercicio, y a partir de ahí entonces establecemos la apropiación por comprometer. Para el caso de las asignaciones directas será los mismos 30 millones que el ejercicio anterior. Para el caso de las asignaciones directas, al igual que el ejercicio anterior, el valor de la apropiación por comprometer es de 0. Idéntica valor de compromisos por pagar, 40 millones de pesos de asignaciones directas pendientes de pago de esos compromisos realizados y 0 pesos de asignaciones específicas, para lo cual nos arroja como resultado, similar al caso anterior en el términos presupuestales, que las apropiaciones por ejecutar que habíamos definido corresponden a la sumatoria de los compromisos por pagar más las apropiaciones por comprometer, será de 70 millones de pesos. Hasta ahí los dos casos son exactamente iguales en términos presupuestales. Veamos ahora en términos de tesorería qué cambios existen y qué implicaciones tienen esos cambios en los resultados del cierre fiscal de la entidad. Definía el ejercicio entonces que las asignaciones directas presentan un saldo en caja de 85 millones de pesos. No tiene disponibilidades adicionales, por lo cual para esa fuente de financiación su disponibilidad total será de 85 millones de pesos, mientras que para las asignaciones específicas no hay disponibilidad. Pasemos entonces ahora a las exigibilidades en este caso. Las exigibilidades mantienen un comportamiento similar al caso anterior, solamente tienen exigibilidades por el concepto de recursos de terceros, que ya habíamos explicado a qué corresponden, por 5 millones de pesos. Entonces la totalidad de las exigibilidades en este caso es de 5 millones de pesos. Realizado el cálculo entonces del resultado de tesorería, tenemos como resultado de tesorería 80 millones de pesos como resultado positivo, que deriva de descontar las disponibilidades, 85 millones de pesos, menos las exigibilidades por esta fuente, que es asignaciones directas, que es de 5 millones, para un resultado de 80 millones de asignaciones directas como resultado de tesorería. Ahora, hagamos el contraste entre el resultado de tesorería y el resultado presupuestal. Recuerden que nuestro resultado presupuestal en este ejercicio fue idéntico al resultado del ejercicio anterior, 70 millones de pesos que derivaban de las apropiaciones por comprometer más los compromisos por pagar de esta fuente en particular de asignaciones directas. Entonces, realizando el cálculo del balance de tesorería frente al presupuesto, que no es otra cosa que descontar el resultado de tesorería del resultado, al resultado de tesorería, descontarle el resultado presupuestal, tenemos entonces que el balance de tesorería para esta entidad es un balance positivo de 10 millones de pesos. A partir de este cierre y considerando que la entidad no tiene vigencias futuras autorizadas para los siguientes bienios, tenemos como resultado la siguiente información: 70 millones de pesos, que es el resultado presupuestal, que al igual que en el ejercicio anterior debe ser considerado por la entidad para incorporar como disponibilidad inicial en su capítulo independiente de presupuesto como recursos del balance para poder continuar con la ejecución de ese proyecto. Comprometer a aquellos que estaban pendientes de compromiso para ejecutar las actividades y realizar el pago de aquellos compromisos que estaban pendientes de pagar. Pero tenemos una información adicional. Aquí en este caso, a diferencia del caso anterior, sí la entidad cuenta con un saldo disponible para la aprobación de nuevos proyectos en su nuevo bienio. Contamos con 10 millones de pesos que derivó de ese balance de tesorería frente al resultado presupuestal y que podrá ser considerado por la Secretaría Técnica e informado al órgano colegiado de administración y decisión para que
sea sumado a la disponibilidad con la cual cuenta esta entidad en particular en su presupuesto del nivel 1 de la ley de presupuesto, el valor de la apropiación que le hayan asignado en esa ley de presupuesto. A diferencia del caso anterior, entonces, y en contraste, esta entidad cuenta con un recurso adicional para aprobar nuevos proyectos en el nuevo bienio y no debe utilizar parte de los recursos del nuevo bienio para atender los compromisos de la vigencia anterior, toda vez que el valor que recaudó y el valor disponible en tesorería es suficiente para atender la totalidad de los compromisos o de las apropiaciones pendientes de ejecutarse del bienio inmediatamente anterior. Eso, grosso modo, sería lo que arrojaría el resultado del formulario de cierre presupuestal y de tesorería al 31 de diciembre de 2014 para este caso, y espero entonces que con este ejercicio práctico pueda ser llevado a los diferentes escenarios que tienen las entidades, que son un poco más complejos de los aquí reflejados. Muchas gracias.